Nacional, la asambleísta Bella Jiménez, quien ha anunciado que en este momento intervendrá la asambleísta Gracias, Esther presidenta Cuesta. encargada. Buenas tardes, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Quisiera saludar primero, presidenta encargada, a mis hermanos migrantes que siguen esta sesión y decirles que seguimos vigilantes para que la Comisión de Relaciones Internacionales cumpla la disposición del Pleno de esta Asamblea para que el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no solo venga a hablar de tecnicismos, como si la vida de los migrantes fuera un ejercicio de contabilidad de cuántos millones entran de los trámites consulares de los migrantes, que muchos de ellos, de los consulados donde hacen estos trámites, muchos de estos consulados son ineficientes, sino que venga el ministro a responder los requerimientos de los asambleístas migrantes y que la Cancillería acoja la disposición, la resolución que aprobamos en este pleno para que derogue todo aumento del arancel consular. No descansaremos hasta que eso suceda, queridos hermanos migrantes. Ahora quiero ir, presidenta, al tema que nos convoca hoy, el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados de 1966, conocido como CIAD. El apoyo de 80 asambleístas cercanos a nuestro pueblo permitió que hoy pudiéramos debatir el regreso inconstitucional del Ecuador al CIADI por parte del gobierno del señor Lasso y rechazar el dictamen de una Corte Constitucional que, paradójicamente, inobservando la Constitución, prefiere que salgan millones de dólares de la economía ecuatoriana y vayan a las transnacionales en vez de ser invertidos en nuestra patria, en salud, educación, seguridad, reactivación económica, generación de empleo, vacunas para niños y erradicación de la violencia. Esperamos que hoy seamos más legisladores, que aprobemos esta resolución y dejemos de lado las diferencias partidistas que hayamos podido tener y nos unamos para defender la soberanía ecuatoriana. ¿Qué significa regresar al CIADI? Después de 9 años que el Ecuador denunció el convenio CIADI, el gobierno del señor Lasso nos pone una camisa de fuerza para permitir nuevamente que las transnacionales puedan demandar al Ecuador cuando consideran afectadas sus inversiones y sus intereses por encima de los derechos humanos, de los derechos laborales, de los derechos de pueblos y nacionalidades, de los derechos de la naturaleza y de las obligaciones tributarias establecidas en nuestro país. Con el CIADI, el Ecuador pierde soberanía. Ningún juez ecuatoriano podrá juzgar a las transnacionales. El capital se impone por encima de los derechos humanos. Los pueblos quedan en la indefensión. El pretendido retorno al CIADI representa la más brutal privatización de la justicia ecuatoriana. Presionado por grandes firmas de abogados, el gobierno del señor Lasso quiere retornar al Ecuador a un mecanismo neocolonial, injusto, obsoleto y corrupto. Para que lo entendamos los ecuatorianos, el sistema de arbitraje internacional del CIADI permite que los inversionistas extranjeros puedan demandar al Estado ecuatoriano en el extranjero. Se pasarán por encima de nuestro sistema de justicia y podrán escapar de la jurisdicción local en cualquier momento. Una excepcionalidad a la soberanía estatal no prevista ni siquiera en materia de derechos humanos. Y esto es algo muy grave, porque ni siquiera el sistema universal ni el sistema interamericano de derechos humanos tiene esta vía preferencial para que las víctimas de violaciones de derechos humanos, como las personas que perdieron sus ojos, las familias de los que perdieron la vida en octubre del 2019 en Ecuador, las niñas violadas, las familias de mujeres asesinadas, puedan ir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino que tienen que agotar las instancias de justicia nacional para que la Corte y el Comité tramiten sus casos. El CIADI pretende que los intereses de las transnacionales vayan directamente a un arbitraje internacional, donde el Ecuador solo ha tenido experiencias nefastas. Mientras los empresarios e inversionistas ecuatorianos sí deben regirse a la justicia ecuatoriana, ¿no es discriminatorio e injusto esto? Los empresarios ecuatorianos honestos que invierten en nuestro país y colaboran al progreso y desarrollo del Ecuador deben cumplir la ley como todos, excepto las transnacionales de la gallada del CIADI. Entre 1986 y 2009, que duró esta unión incestuosa,
entre el Ecuador y el CIADI. En 8 casos del CIADI, el CIADI le impuso al Ecuador pagar más de $2.000 millones en laudos arbitrales, que hubieran podido invertirse en nuestra patria, en salud, educación, infraestructura, eliminar la pobreza, la desnutrición infantil y promover el desarrollo humano. Y lo más preocupante de todo este regreso al CIADI es que al momento existen demandas que esperan ser resueltas por alrededor de $9.928 millones. Y con el retorno al CIADI, el Ecuador deberá pagar $374 millones a Perenco, una empresa en un paraíso fiscal que no paga impuestos en Francia ni en ningún país, ni cumple sus obligaciones contractuales en el Ecuador. Y ya en el CIADI otra vez vendrán las lluvias de nuevas demandas de transnacionales, empresas en paraísos fiscales, para saquear el dinero de los ecuatorianos que le pertenece a los ecuatorianos. El Ecuador y el mismo Centro Internacional de Arreglo de Diferencias y el Grupo Banco Mundial deben saber que el gobierno del señor Lasso nos ha regresado el CIADI de manera inconstitucional, violando los artículos 3, 147, 418 y 422, y de manera ilegal e ilegítima. El presidente Lasso se tomó 14 días desde la firma del CIADI hasta que informó a la Asamblea Nacional sobre la suscripción del CIADI. 14 días, cuando el artículo 418 de la Constitución le dispone que lo debe hacer. Se le terminó el tiempo, señora asambleísta. Gracias, presidente. Hasta donde yo sé, 14 días no significa de manera inmediata. Y como dominó, la Corte Constitucional llevó un proceso vergonzosamente inconstitucional, parcializado y antiético en el tratamiento de este convenio. Es evidente que la Corte Constitucional violó el artículo 419 de la Constitución, el artículo 176 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 19 de su propio reglamento de sustanciación de procesos de la Corte. Hoy, la ciudadanía espera una posición digna y soberana y de respeto del Estado de Derecho por parte de los 137 legisladores, de la primera función del Estado que representa la diversidad étnica, geográfica, social y política de nuestra patria, pero también nuestro compromiso con el pueblo que nos eligió representarlo en este Parlamento. Que hoy la Asamblea decida presentar la demanda de inconstitucionalidad del acto administrativo de suscripción del CIADI por parte de la embajadora Ivonne Bacchi en representación del presidente Lasso. Quiero aclarar, presidenta, que aquí no proponemos apelar el dictamen de la Corte Constitucional del 30 de junio del 2021, que nada dice sobre la constitucionalidad de la suscripción del CIADI. Lo que proponemos es realizar una demanda de la inconstitucionalidad del acto administrativo de suscripción del CIADI. Y esto constituye un mandato ético de quienes representamos al pueblo ecuatoriano usando las herramientas de lo que queda de la democracia y del Estado de Derecho. Gracias, presidente. Allí la intervención